Bienvenidos a nuestra iglesia, la Capilla de la Roca. Mi nombre es Daniel Calle, soy el pastor de la iglesia y es un privilegio para nosotros recibirles aquí en nuestra casa. Y gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Vamos a tratar hoy día, vamos a comenzar esta conferencia de este tema tan importante, porque el Espíritu Santo es una de las personas de la deidad tal vez menos entendidas. Así que creo que va a ser de gran bendición. Y vamos a empezar de frente. La forma como lo vamos a hacer es que vamos a tener la primera sesión hasta las 8:40 más o menos. Luego vamos a hacer un break y vamos a poder bajar abajo a comer algunos bocaditos y luego subimos nuevamente con la segunda sesión. ¿Okay? Entonces voy a presentar al expositor. Él se llama Kevin Oates. Él es un buen amigo y también, gracias a Dios, que está aquí con nosotros. Hace años él estuvo junto con su familia en Perú, sirviendo como misioneros, enseñando en el seminario teológico, y tal vez él nos va a contar un poquito de lo que está haciendo ahora antes de comenzar con la exposición. Entonces le voy a pedir si puedes pasar, Kevin, y le vamos a recibir por un fuerte aplauso. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Para mí es una gran bendición estar aquí otra vez. Como Daniel les mencionó, que mi esposa y yo y nuestros hijos vivieron aquí por casi 5 años. Y fue una bendición servir aquí y otra vez regresar. Primera vez aquí otra vez desde 2010. Entonces, ha pasado 7 años de no estar aquí sin mi lomo saltado, aquí de gallina y todo eso. Bueno, tengo ahora un ministerio que viajo a diferentes países, principalmente en Centroamérica, donde enseño diferentes módulos para los pastores, para entrenar a los pastores. Este hombre es, en mi opinión, lo más importante porque la gran mayoría de los líderes, los pastores en las iglesias, no tienen ninguna educación teológica. Entonces, tengo este deseo de entrenar a los pastores, darles una buena educación teológica. Entonces, viajo en diferentes países, principalmente El Salvador, Honduras, y normalmente como 8 o 10 veces cada año para enseñar a esos pastores. Y ahora estamos orando, vivimos en California, cerca de Los Ángeles, y estamos orando por la voluntad de Dios en cuanto a nuestro próximo ministerio. Estamos orando y deseando ir a Latinoamérica otra vez. Entonces, si ustedes pueden orar por nosotros, sería una gran bendición. Bueno, pueden ver que los hermanos están repartiendo las notas para la conferencia y cada uno va a tener su paquete. Y van a notar que en las páginas hay espacios para llenar. Entonces, espero que todos tengan lapicero, algo para que puede escribir y llenar los espacios. Si no, pueden memorizar cada palabra y escribirlos en la casa. Y bueno, realmente los espacios están allá para mi beneficio, para que ustedes no se duerman durante la enseñanza. Entonces, el tema del Espíritu Santo es algo muy, muy importante. Y realmente el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que mora en nosotros como creyentes, pero como el pastor ya les dijo, Él es la persona de la Trinidad más desconocida que el Padre y el Hijo. Y también hay mucha confusión en cuanto al Espíritu Santo. Hay bastante enseñanza, hay bastante
hacer maestros, pastores que atribuyen al Espíritu Santo cosas que realmente no hace el Espíritu Santo. Y hay más confusión en cuanto al Espíritu Santo. Yo creo que en la iglesia hoy en día, más que otro tema. Pero nosotros aquí, esa noche y mañana, no tenemos bastante tiempo. Entonces, esa conferencia no es una enseñanza plena del Espíritu Santo. Estamos muy limitados con el tiempo. Entonces, no sería posible tocar cada tema del Espíritu Santo, porque realmente el Espíritu Santo, ese tema, la neonatología, esto es la palabra teológica. La neonatología es un tema muy, muy amplio. Y no vamos a tocar el tema de la naturaleza del Espíritu Santo. O sea, no vamos a ver lo que la Biblia dice en cuanto a la persona del Espíritu Santo, que Él es una persona, no es una fuerza impersonal o una fuerza activa de Dios en el mundo hoy, tal como los testigos de Jehová enseñan. No, el Espíritu Santo es una persona. La Biblia lo dice claramente, pero no tenemos tiempo para tocar ese tema. Tampoco vamos a tocar el tema de la deidad del Espíritu Santo. No tenemos tiempo. Tampoco no vamos a tocar el tema de los dones del Espíritu. Yo sé que ese tema puede ser una conferencia en sí mismo, ¿no? Porque es un tema muy amplio también. Lo que vamos a hacer es enfocarnos en los ministerios del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en la vida de Jesús, y mañana en la vida del creyente. Eso va a tocar varios temas, pero es importante que entendamos el ministerio del Espíritu Santo, que lo que Él ha hecho en el Antiguo Testamento y lo que hace hoy en día en nuestra vida. Y también no podemos tocar cada tema del ministerio del Espíritu Santo. Lo vamos a examinar el ministerio de la santificación del Espíritu. Y entonces estamos muy limitados en nuestro tiempo. Solo vamos a examinar los diferentes ministerios principales del Espíritu Santo. ¿Es claro? ¿Más o menos? Bueno, entonces, vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta noche, esta oportunidad a abrir tu palabra para entender más del Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, Señor, para que entendamos mejor quién es el Espíritu Santo y sus ministerios en nuestras vidas. Gracias por su ministerio y Él mora en nosotros. Él es la garantía de nuestra redención. Entonces, Señor, gracias por cada persona que está aquí. Ayúdanos a entender tu palabra por el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Entonces, voy a tratar de hacer esto con solo una mano, porque voy a teclar y buscar versículos, y vamos a poner los versículos allá en la pantalla para que todos puedan ver los versículos juntos. Entonces, primera cosa que necesitamos hacer es una introducción en cuanto a esta palabra espíritu. Mira aquí, número 1, dice observaciones iniciales sobre la palabra espíritu. Importante que entendamos esa palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El uso bíblico, podemos ver aquí, en el Antiguo Testamento la palabra es ruach, y esa palabra se usa 375 veces, pero aproximadamente 60 veces se refieren al Espíritu Santo. 60 veces. Entonces, piensen en eso. En todo el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento es muy grande, solo se menciona el Espíritu Santo 60 veces. No es mucho. No es mucho. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, dice la palabra pneuma. 383 veces se usa esa palabra, alrededor de 225 veces se refieren al Espíritu Santo. Podemos ver la diferencia en el énfasis entre el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento es como
3 veces, 4 veces más largo que el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se usa la palabra del Espíritu Santo con referencia al Espíritu Santo 225 veces. Es bastante. Entonces, el énfasis es que en el Nuevo Testamento el ministerio del Espíritu Santo es prominente. ¿Entienden? En el Antiguo Testamento solo se menciona el Espíritu Santo 60 veces. No es prominente. ¿Entienden? Y la palabra Espíritu es usada en varias formas en las Escrituras. Por ejemplo, para referirse a lo inmaterial, como Dios. Mira, Juan 4:24 dice que Dios es Espíritu. Es inmaterial, es la idea, no inmaterial. También se refiere a ángeles en el libro de Hebreos. Voy a tratar de hacer eso con mi mano. En el libro de Hebreos se refiere al Espíritu Santo en el versículo 14. Dice aquí, no son todos ellos se refieren a los ángeles, espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Espíritus. Entonces, esa palabra pneuma no se refiere solamente al Espíritu Santo, pero lo inmaterial, que cuando dice Juan 4:24 que Dios es Espíritu, eso significa que no tiene cuerpo físico, es Espíritu inmaterial. Pero también ángeles, tanto buenos como malos, pero también el hombre, el espíritu del hombre. Entonces, esta palabra tiene esos diferentes usos para lo inmaterial. Y número 2, para la palabra aliento. La palabra aliento. Por ejemplo, en el libro de Job 9, en el versículo 18. Aquí, no me permite cobrar aliento, sino que me llena de amarguras. Esa palabra aliento es la palabra ruach. Y en este contexto significa aliento. Y también en el Nuevo Testamento, podemos ver en el libro de Juan 3, versículo 8, 2 veces se usa esa palabra espíritu, pneuma, pero se traduce de 2 diferentes maneras en el mismo versículo. Por ejemplo, aquí dice el viento. Viento, esa palabra aquí es la palabra pneuma en el griego, pero se traduce viento porque el contexto lo demanda. Entonces dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces se usa 2 veces, pero se usa de diferentes maneras. Una para referirse al viento y otro al Espíritu. Entonces, esas palabras, como en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esas 2 palabras se usan de diferentes maneras dependiendo del contexto. ¿Entienden? Bueno, número 2, la importancia del estudio del Espíritu Santo. Dice aquí, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que la más que sea descuidada. Es muy interesante que cuando vemos la situación en la iglesia hoy en día, que estamos muy cuidados, hemos cuidado bastante la doctrina de Dios, también la doctrina de Cristo, pero ha sido descuidado la doctrina del Espíritu Santo. Muchos de los errores que vienen en la iglesia vienen de un mal concepto o mala enseñanza en cuanto al Espíritu Santo. Hay bastante confusión. Pero otra razón que es importante estudiar el Espíritu Santo, punto B, el Espíritu Santo es el punto en el que la Trinidad se vuelve personal. Se vuelve personal al que piensen en eso. ¿Cuál de las 3 personas de la Trinidad vive en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, como esa cita de un teólogo dice, generalmente personas pensamos
sobre el Espíritu Santo, sobre el Padre como retirado y alejado allá en el cielo. De manera similar, el Hijo parece como alejado en la historia y por lo tanto relativamente desconocido. Sin embargo, el Espíritu Santo está activo en la vida de los creyentes. Él reside dentro de nosotros. El Espíritu Santo es la persona específica de la Trinidad a través de la cual toda la Trinidad trabaja. Y por eso es muy, muy importante entender quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo. Como dice aquí, tanto error con respecto al ministerio del Espíritu Santo es el resultado de permitir que la experiencia informe y dirija la teología. Un estudio sobre el Espíritu dentro de los parámetros de la Escritura corregirá cualquier enseñanza inexacta con respecto a dicho tema. Uno debe permitir que la palabra de Dios sea la única y absoluta autoridad con respecto a lo que debe ser creído concerniente al Espíritu Santo. Y eso es donde viene la conclusión muchas veces. La enseñanza muchas veces se basa en cuanto al Espíritu Santo en las emociones o en las experiencias y no en la palabra de Dios. Aquí entran cosas ridículas, cosas como ladrar en el Espíritu. ¿Ha oído de eso? O estar borracho en el Espíritu. Hay bastante tonterías así en cuanto al ministerio del Espíritu Santo, porque todo eso se basa en la experiencia, no en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a qué hace el Espíritu Santo, su ministerio que hizo en el Antiguo Testamento, la vida de Jesús y también ahora en nuestra vida. Pero la confusión viene cuando la gente base su entendimiento del Espíritu Santo en sus experiencias personales, en sus emociones. Eso es el gran problema. Entonces, nuestro tiempo aquí en esta conferencia, hoy y mañana, vamos a ver lo que la Biblia dice. Y si la Biblia no lo enseña, no es el ministerio del Espíritu Santo. Por ejemplo, esa idea de estar borracho en el Espíritu o ladrar en el Espíritu no se encuentra en la Biblia. Entonces podemos determinar sin hesitación, sin problema, que eso no es el ministerio del Espíritu Santo. No es. Entonces la Biblia es nuestra guía para enseñarnos la verdad en cuanto al Espíritu Santo. Y hermanos, yo sé que el movimiento carismático, los pentecostales, declaran que el Espíritu Santo hace tal cosas, diferentes cosas, y están muy fuertes en su enseñanza y dicen que cómo puede negar eso del Espíritu Santo. Pero hermano, tenemos la autoridad aquí. Si no puedo mostrarme que la Biblia enseña que esa cosa es del Espíritu Santo, no es del Espíritu Santo. No importa qué es la experiencia de la persona. Si la Biblia no enseña esa experiencia, no es del Espíritu Santo. Punto. Como se dice, la carga de la evidencia está en ellos para mostrar que lo que está haciendo es bíblico. Si no puede mostrar un versículo que enseña eso, no estamos obligados a creer lo que están enseñando. ¿Es claro? Entonces la Biblia es el fundamento, hermano, para toda la vida, y cuando hablamos del Espíritu Santo, obviamente es importantísimo. Entonces, sección 1. Vamos a examinar el ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y como les dije, se menciona el Espíritu Santo solo 60 veces. Entonces, un problema que tenemos cuando estudiamos el Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo es que no hay bastante información allá. Hay bastantes referencias al Espíritu Santo, como vemos en el libro de Jueces y Samuel, que dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Hay bastantes referencias de eso, pero no explican más de qué es esto.
Entonces, vamos a examinar diferentes ministerios del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Y primero, número 1, el Espíritu Santo en relación a la creación física. En relación con la creación física. En el libro de Job 26, versículo 12. Muy interesante aquí. Dice número 12, versículo 12. Al mar agitó con su poder y al monstruo Rahab quebrantó con su entendimiento. Eso es la clave. Con su soplo se limpian los cielos, su mano ha traspasado la serpiente huidiza. Mira, esa palabra aquí, soplo, es esa palabra ruach. Es interesante que esta versión, la Biblia latinoamericana de hoy, se traduce como soplo. Pero la Reina Valera 60, muy interesante, versículo 13, su espíritu adornó los cielos. Entonces, eso es uno de los problemas cuando estudiamos el Espíritu Santo, es que algunos textos como este se puede traducir soplo o aliento o espíritu, depende del contexto. Entonces, este versículo no es algo determinante o no está bien claro si está una referencia al Espíritu Santo o solamente el soplo de Dios. Punto B. Renueva la faz de la tierra. En el Salmo 104. Ustedes tienen el primer espacio, ¿no? Cielos. Siguiente, la tierra. Salmo 104, versículo 30. Aquí dice, envías tu espíritu y son creados. ¿Qué? Los animales, la vida animal, las vidas de animal en la tierra. Segunda parte dice, y renuevas la superficie de la tierra. Entonces, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la superficie de la tierra. Y pueden ver en el siguiente punto C, crea y sostiene la vida animal. Lo hemos visto en la primera parte de este versículo, envías tu espíritu, son creados. ¿Qué son creados? Los animales, vidas animales. Entonces el Espíritu Santo tomó parte de la creación física y de los cielos y animal. Punto D. Dice, da vida al hombre. Da vida al hombre. El libro de Job, otra vez, 33, en el versículo 4. Mira lo que dice Job en el libro de Job. Dice, el Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del Todopoderoso me da vida. El Espíritu de Dios me ha hecho. Y cuando comparamos eso con el Génesis 3, creo que en versículo 7, 2:7, dice que Dios sopló en el hombre vida, ¿no? Entonces, probablemente es un pasaje paralelo aquí. El Espíritu de Dios me ha hecho. Entonces, el Espíritu Santo, en relación a la creación física, Él tomó parte de eso. Toda la Trinidad. Porque vemos en el Nuevo Testamento que por medio de Cristo todas las cosas fueron creadas. Vemos también que el Espíritu Santo estaba involucrado en eso también. Número 2, otro ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, la obra de inspiración y revelación del Espíritu en el Antiguo Testamento. Inspiración y revelación del Espíritu en el Antiguo Testamento.
Revelación. Revelación. Sí. Lo siento. Punto A. Dice, el Espíritu habló a través de los profetas y los autores de las Escrituras. Eso es la cosa. El Espíritu Santo habló por medio de los profetas y los autores de las Escrituras. Un texto en 2 de Samuel, capítulo 23, en el versículo 2. David está hablando aquí y dice, el Espíritu del Señor habló por mí y su palabra estuvo en mi lengua. Entonces, cuando David escribió los salmos, ¿quién estaba hablando por medio de él? El Espíritu de Dios. ¿No? Eso, sabemos más información en cuanto al ministerio de la inspiración del Nuevo Testamento, pero aquí David dice claramente que el Espíritu del Señor habló por mí. Entonces, él está, la persona de la Trinidad que estaba involucrada directamente en la inspiración y la revelación. También el libro de Zacarías. Zacarías 7, versículo 12. Dice aquí, y endurecieron sus corazones como el diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su Espíritu por medio de los antiguos profetas. Entonces, el Espíritu Santo habló por medio de los profetas, ¿no? Entonces eso está hablando de la inspiración. Sus palabras, escritas y habladas, porque fueron directamente de Dios, fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Eso es la doctrina de la inspiración. Y también, cuando llegamos al Nuevo Testamento, en el segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 21, Pedro está refiriéndose a los profetas del Antiguo Testamento. Dice eso, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por ¿quién? El Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces el Espíritu Santo fue involucrado directamente en la inspiración. Inspiración tanto en el Antiguo como en el Nuevo, pero estamos enfocándonos en el Antiguo Testamento. Entonces, por medio del Espíritu Santo. Punto B. Dice, el Nuevo Testamento señala pasajes del Antiguo Testamento como procedentes del Espíritu Santo. Procedentes. O sea, los autores del Nuevo Testamento dicen que el Espíritu Santo dijo, y hay una cita del Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos aquí. En el libro de Hechos. Capítulo 1, versículos 16, 17. Eso es Pedro hablando de Judas y su muerte y todo eso. Dice, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas. Interesante, ¿verdad? No dice Dios predijo, pero ¿quién? El Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía a los que prendieron a Jesús. Entonces hay una cita de eso después. Entonces, Pedro dice que cuando David hizo esa predicción en cuanto a Judas, estaba hablando ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. También otro texto. Y hermanos, hay bastantes textos en las notas, no tenemos el tiempo para buscar todos. Voy a leer uno o quizás dos de cada sección. Hebreos 3, el libro de Hebreos.
3 y los versículos, ¿dónde estamos? 7 en adelante. Mire, el autor de Hebreos dice eso, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones, etc. Eso es una cita de los Salmos. Entonces, el autor de los Hebreos dice, por lo cual, como dice, ¿quién? David, Dios, no, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo estaba involucrado directamente con la inspiración del Antiguo Testamento y los autores del Nuevo Testamento atribuyen esos pasajes del Antiguo Testamento al Espíritu Santo. ¿Es claro? ¿Más o menos? ¿O oscuro? ¿Claro? Espero que sí. Ok. Seguimos. Punto 6. Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles a toda verdad, un ministerio que les equipó para escribir los libros del Nuevo Testamento. Eso es una promesa por Jesús durante el tiempo del Antiguo Testamento, aunque nuestro Nuevo Testamento empieza en Mateo 1:1, realmente durante la vida de Jesús todos estaban bajo el Antiguo Pacto. Entonces cuando Jesús dice eso, todavía estaba bajo el Antiguo Pacto. En Juan 14 y en versículo 26, Él les da una promesa, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿No? Y basado en este ministerio, los apóstoles escribieron las Escrituras del Nuevo Testamento. Seguimos. Hay preguntas hasta ahora. Bueno, no podemos pasar bastante tiempo con preguntas, pero si hay una pregunta grande que sabe que todos quieren una respuesta a esa pregunta, puede levantar la mano, no hay problema, o puede esperar hasta el break, ¿no? Pero si tenga pregunta, no hay problema, levante la mano, no hay problema con eso. Número 3. Y ese número 3 dice el ministerio del Espíritu Santo al creyente del Antiguo Testamento. Eso es diferente que lo que hemos visto. Hemos visto el ministerio del Espíritu Santo en la creación, en la inspiración y la revelación de las Escrituras. Pero ahora vamos a ver el ministerio del Espíritu Santo al creyente en el Antiguo Testamento, durante este tiempo del Antiguo Testamento. Punto A. El ministerio de capacitación especial. Capacitación especial. Capacitación especial. Dice aquí, note que este ministerio del Espíritu fue un ministerio especial, o sea, no fue experimentado por todos los creyentes. Es posible identificar los siguientes ministerios especiales del Espíritu Santo. Entonces, son especiales, son ministerios especiales que afectaron individuos, no todos los santos del Antiguo Testamento, pero ciertos individuos. Y número uno, instrucción nacional. Instrucción nacional. En Nehemías, capítulo 9, versículo 20. Hablando del Éxodo y cuando Dios les dio la ley a los israelitas, dice aquí, y dice, hablando a Dios, y diste tu buen espíritu para instruirles. Interesante, ¿verdad? El Espíritu Santo tenía este ministerio de instrucción nacional. Dice, no retiraste tu mano de su boca y les diste agua para su sed. Entonces, durante ese tiempo, dice que Dios les dio el Espíritu Santo para instruir a los israelitas. Entonces, instrucción nacional. Lo vemos igual en el versículo 30, el mismo capítulo. Dice, sin embargo, tú fuiste paciente con ellos por muchos años y los amonestaste con tu espíritu por medio de tus, otra vez, profetas. ¿No? Entonces,
instrucción nacional, en este caso para amonestarles con tu espíritu por medio de los profetas. El siguiente, otro ministerio, número 2, destrezas y habilidades. Destrezas y habilidades especiales. Habilidades especiales. Eso es muy interesante porque el Espíritu Santo le dio a ciertos hombres capacidades de hacer cosas físicas. Miren, por ejemplo, aquí, en Éxodo, el libro de Éxodo 31, en el versículo 3. Bueno, vamos a empezar en el versículo 1. Eso es cuando Dios está dando a Moisés instrucción en cuanto a la edificación o la construcción del tabernáculo. Dice aquí, el Señor habló además a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Mira eso es increíble. Y lo he llenado del Espíritu de Dios para vivir de una manera religiosa, piadosa, algo así, no. ¿Con qué propósito? En sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, ¿en qué cosa? En toda clase de arte. Versículo 4. Para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Dios llenó a este hombre, Bezalel, con el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para capacitarlo a diseñar, construir con todos los detalles el tabernáculo. Interesante. Eso es el único lugar, este es el único hombre aquí en el Antiguo Testamento que esa frase se usa, que él era llenado del Espíritu Santo. Pero no fue con el propósito de vivir una vida piadosa. Interesante, ¿verdad? Pero para capacitarlo en la construcción del templo, del tabernáculo. Interesante, ¿verdad? También, entonces, el tabernáculo, pero también el segundo templo. No solamente en el tabernáculo, pero en el segundo templo. Miren el libro de Ageo, un libro no conocido por muchos, capítulo 2 y el versículo 5. En el contexto de Ageo, y la gente, el pueblo de Israel ha dejado de construir el templo. Ellos tenían el fundamento y todo eso, pero no se han involucrado en construir el templo. Entonces, Ageo, Dios envió ese profeta, Ageo, para motivar a los israelitas a empezar de nuevo la construcción del templo. Y mira lo que dice Dios para amonestarles y para darle consolación y confianza en el proceso de hacer eso. Y dice, conforme a la promesa que les hice cuando salieron de Egipto, mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman. ¿No teman de qué? No teman de continuar este proyecto de construir el templo. ¿Por qué? Porque Dios dice, mi espíritu está en medio de ustedes. ¿Con qué propósito? Para ayudarles a construir el templo. Y vimos también en Zacarías, hacemos citas de ese versículo aquí, 4:6, mucho. Zacarías fue escrito al mismo grupo de 12 judeos que habían dejado de la construcción del templo. Eran contemporáneos. Dice aquí, continuó él y me dijo, esa es la palabra del Señor a Zorobabel. Zorobabel era el gobernador del pueblo en aquel entonces. Dice, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi
espíritu, dice el Señor de los ejércitos. ¿Para hacer qué cosa? Dice, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. ¿Para hacer qué cosa? Guiar a la gente en la construcción otra vez de ese templo. Entonces el Espíritu Santo les dio a los hombres, esas personas, con habilidades especiales. Pero también número 3, otro ministerio especial, fuerza sobrehumana. Fuerza sobrehumana. Estamos muy familiarizados con el hombre Sansón, en el libro de Jueces. Hay bastantes referencias a eso en el libro de Jueces, pero vamos a ver con Sansón, capítulo 14 de Jueces, en el versículo 6. Dice, pero el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder y lo despasado, como se despasaba un cabrito, aunque no tenía nada en su mano. Entonces, el Espíritu del Señor vino sobre él. Esa frase, el Espíritu del Señor vino sobre él, es muy común en el libro de Jueces. Para dar fuerza sobrehumana, como con este hombre Sansón, pero para dar capacidad de liderar el pueblo, como vamos a ver. Y también con Elías, no vamos a ver la referencia, pero en ese contexto Elías dice que el Espíritu Santo vino sobre Elías y él corrió a Israel. Jezreel. Nadie sabe. Bueno, es Jezreel, ¿ok? Sabemos que no es Israel, pero es la ciudad, la capital. Jezreel, ok. Pero él corrió más rápidamente que los caballos allá en el contexto. Entonces, fuerza sobrehumana. Pero también, número 4, otro ministerio especial, a los profetas. Los profetas. Como ya hemos visto en 2 de Samuel 23, en el versículo 2, el Espíritu del Señor habló por mí. Entonces con David como profeta del Señor, verdaderos profetas, pero también, y eso es algo que nos asusta, es como una sorpresa con los profetas falsos profetas también. Mira este hombre que vamos a ver en Números, en el libro de Números 24, en el versículo 2. Este hombre Balaam era un incrédulo, enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Israel, pero Dios, por medio de su espíritu, por medio de este hombre bendició al pueblo de Israel. Y mira lo que dice aquí. Y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus. Y vino sobre él el Espíritu de Dios y comenzó su discurso y dijo, y es una bendición, una profecía desde este hombre Balaam, que fue enemigo de Dios, fue un pagano, pero el Espíritu Santo vino sobre él para controlar lo que iba a decir. Eso es la idea. Entonces, con profetas, verdaderos profetas, también aquí con ese ejemplo, falsos profetas. Eso es algo muy interesante, muy interesante. Número 5, la unción teocrática. Unción teocrática. Otro ministerio del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Unción teocrática. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la unción teocrática? Mira, dice aquí, un ministerio especial, no común para los creyentes del Antiguo Testamento, del Espíritu Santo dada a la cabeza y a los líderes del reino teocrático, que lo capacitaba para ejercer su función como mediador entre Dios e Israel. ¿Qué es la teocracia? Es el reino de Dios por medio de Israel, ¿no? Él es el rey
no solamente de Israel, pero sobre el mundo, pero por medio de Israel Dios reinó. Entonces, esa unción teocrática fue una unción o un ministerio del Espíritu Santo para equipar o capacitar los líderes de esa teocracia, el rey, los jueces, y vamos a ver otros, para capacitarlos. Y mira, dice aquí, esta unción parece haber funcionado en dos maneras. Primera, administrativa. Capacidad de sobrellevar el manejo de la teocracia. Como ver, vamos a ver algunos ejemplos, pero eso es administrativa, para manejar la teocracia. Pero segundo, militar. Habilidades que le permitían vencer los enemigos de la teocracia. Y vemos eso bastante. Entonces, parece haber funcionado de esas maneras de administrativa y también militar. Nota importante, dice, ese ministerio del Espíritu podía ser dado de manera soberana y repentina, y de igual manera podía ser quitado repentinamente. O sea, no era un ministerio del Espíritu Santo permanente, necesariamente. Puede ser quitado, dado repentinamente. Y vamos a ver ejemplos de eso. Primer ejemplo es Moisés. En el libro de Números 11, en el versículo 17. Primer parte. Dios está hablando, dice, entonces descenderé y hablaré contigo y tomaré del Espíritu que está sobre ti. Solo con eso, el Espíritu Santo estaba sobre ti. Y mira, muy interesante, una observación. Cuando se menciona el ministerio del Espíritu Santo, no usa la palabra en. Vino sobre él, puesto sobre ti. Pero nunca se usa la palabra en, como adentro. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque como vamos a ver mañana, un ministerio del Espíritu Santo hoy en día es la morada del Espíritu Santo, que Él vive en nosotros. En el Antiguo Testamento no moraba en los creyentes. Vamos a ver eso. Pero dice aquí Moisés, dice que el Espíritu que está sobre ti. Entonces Moisés tenía el Espíritu Santo sobre él con esa capacidad. Y mira el segundo punto B, los 70 ancianos. 70 ancianos, porque en el resto del versículo vemos esto. Dice que voy a empezar al principio de nuevo, versículo 17. Entonces descenderé y hablaré contigo ahí, y tomaré del Espíritu que está sobre ti, y lo pondré sobre ellos, los 70 ancianos. ¿Con qué propósito? Y llevarán contigo la carga del pueblo, para que no la lleves tú solo. Entonces, ¿qué fue el propósito de este ministerio del Espíritu Santo sobre Moisés y también sobre los 70 ancianos? Para manejar bien el pueblo de Israel, administrativa, ¿no? Con la administración de ellos. Otro ejemplo, Josué. Libro de Deuteronomio 34 y en el versículo 9. Dice eso. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces, desde Moisés, después de Moisés, ¿quién es el líder de la gente? Josué. Por esa razón, dice aquí, que estaba lleno del espíritu de sabiduría con este propósito, para el manejo de la teocracia. ¿Entienden? Es claro.
Siguiente, punto D, jueces, los jueces. Y hay bastante, diferentes jueces que vemos en el libro de jueces, y con cada uno se usa esta frase, y el Espíritu del Señor vino sobre él. Y mire el contexto de cada uno de esos. Libro de jueces. Jueces, capítulo 3, versículo 10. Primero es Otoniel. Otoniel. El juez Otoniel. Dice aquí, y vino sobre él el Espíritu del Señor. ¿Quién? Este hombre, Otoniel. Y juzgó a Israel. Mira eso. Sencillamente dice, el Espíritu Santo vino sobre él, ¿y qué cosa? Juzgó Israel. Entonces, el propósito de esa, como se dice, función teocrática fue para el manejo o la administración, también militar, para liderar el pueblo de Dios, los israelitas. También tenemos con este hombre Gedeón, en el Jueces 6:34. Dice, y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y este tocó la trompeta, y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. ¿Con qué propósito? Para entrar en la batalla, ¿verdad? Entonces, capacidad militar, capacidad administrativa, como vimos con Moisés y Josué y los 70 ancianos, pero también capacidad militar. Vimos eso también con Jefté. Jueces 11, versículo 29. Otra vez, el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Entonces Jefté pasó por Galaad a Manasés. Luego pasó por Mizpa a Galaad, y de Mizpa de Galaad fue a donde estaban los amonitas. Y ahí entraron en la batalla. Entonces, capacidad militar. Vimos igual con Sansón, en el libro de Jueces, otra vez. Capítulo 15, versículo 14. Dice, al llegar él a Leí, los filisteos salieron a su encuentro gritando, y el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos, y halló una quijada de asno fresca, aún, y extendiendo su mano, la tomó y mató a 1000 hombres con ella. Entonces, militar, capacidad militar para vencer los enemigos del pueblo. Y también vemos otra persona, Saúl. Eso es punto E, Saúl. Con Saúl es muy interesante porque 1 de Samuel 10, versículo 6. Saúl. Sansón, sí. Sansón y ahora Saúl. Dice aquí. Eso es Samuel. Samuel está hablando de Saúl como una profecía que lo que iba a pasar con ese hombre. Dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Y mira el versículo 9 aquí, es el cumplimiento de eso. Cuando Saúl volvió la espada para dejar a Samuel, Dios le cambió el corazón, y todas aquellas señales le acontecieron aquel mismo día. Cuando Saúl y su criado llegaron allá a la colina, un grupo de profetas salió a su encuentro. Y mira, el Espíritu de Dios, otra vez, vino sobre él con gran poder y profetizó entre ellos. Y también en capítulo 11, 1 de Samuel, 11, el versículo 6.
Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl y al escuchar esas palabras, y Saúl se enojó grandemente y él entró con el pueblo en la batalla con los filisteos. Entonces, esa idea de capacidad militar. Pero también lo vimos este ministerio con el siguiente punto F, con David. Con David. 1 de Samuel 16:13. Dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Entonces, esa es la única vez en que dice de este ministerio de la unción teocrática que el Espíritu Santo vino sobre él desde aquel día en adelante. Algo que fue no solamente para un evento o algo así, pero por mucho tiempo, aquel día en adelante. Y dice, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Versículo 14. Mira, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. ¿Por qué? Fue rechazado como rey de Israel. No fue la cabeza de este pueblo. Fue transferido a ¿quién? David. Entonces el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Entonces eso nos muestra que este ministerio del Espíritu Santo de la unción teocrática no era algo permanente. ¿No? Puede venir repentinamente, pero también puede ser quitado repentinamente. También con Saúl tenemos ese ejemplo. Pero, punto G. Jesús. Note que hay que marcas de pregunta allá. Jesús. Otra vez, tenemos que recordar cuando entramos en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todavía estamos en el Antiguo Testamento. En nuestra Biblia dice Nuevo Testamento, pero lo que la vida de Jesús fue vivido durante el tiempo del Antiguo Pacto. Entonces fue parte del pueblo de Israel, fue bajo la ley de Moisés y todo eso. Entonces Jesús, mira Mateo 3. Mateo 3, 16. En su bautismo, todos recuerdan qué pasó. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento. Y él, Juan, vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía, sobre él. Probablemente eso es ese ministerio de la unción teocrática. ¿Por qué? Porque Jesús era rey, el siguiente rey de Israel, ¿verdad? Entonces, esa unción vino sobre Cristo en su bautismo, porque en el momento después de su bautismo empezó su ministerio. Vino al desierto para ser tentado por Satanás y empezó su ministerio. Probablemente eso es una referencia a la unción teocrática. Y vamos a ver más adelante, cuando hablamos del ministerio del Espíritu en la vida de Jesús. Pero ahora vamos a tomar un recreo. Sí. ¿Por cuántos minutos? Bien, gracias, Kevin. Sí. ¿Qué tal, hermanos? Varios han venido después que hemos comenzado y creo que a algunos les falta la separata. No se preocupen porque estamos sacando más copias y esperamos tenerlo para la segunda hora. Y lo que vamos a hacer ahora es tener 10 minutos nada más de break. Tenemos libros ahí que están ofreciendo para vender, puedes pasar y ver los libros y también puedes venir y conversar con Kevin si tienes alguna pregunta.
Abajo, en la cocina, aquí bajando las escaleras, o pueden bajar por este lado por la rampa también. Tenemos bocaditos y si quieren servirse infusiones, también hay. Así que tenemos 10 minutos, hermanos. Ok, gracias.